SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. Hay dos tendencias que van a marcar esta semana que empieza. Una es la ralentización de la ola de contagios por COVID. Así lo esperan al menos los expertos y así lo han apuntalado este fin de semana las cifras de las comunidades que han notificado sus casos. Ayer se reportaron menos infectados que el domingo pasado. Seguimos en niveles muy altos, pero parece que se va acercando la estabilización. Y lo que se acelera en cambio es la otra tendencia que también comprobaremos en estos próximos días. Tiene que ver con la política y con la campaña electoral en Castilla y León. Se aceleran las acusaciones cruzadas, los mítines, la pulsión por ver qué bloque se impone, qué lectura nacional va a sacar cada uno de lo que se vote el próximo 13 de febrero. Y de momento se acelera la pugna por ver qué partido defiende mejor el interés del campo. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Nosotros sabemos lo que hace falta aquí. Porque esta tierra no tiene gente que maltrata a los animales. Pero esta tierra es maltratada por las políticas de Sánchez desde hace demasiado tiempo. Ese es el maltrato que hay en Castilla y León. No lo hay en las granjas, no lo hay en la ganadería. Este fue el discurso ayer en León de Casado, que este fin de semana ha vuelto a cuestionar el reparto de fondos europeos que hace el gobierno, insinuando que abre la puerta a la corrupción. En Ponferrada estuvo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. ¿Cómo puede haber un Partido Popular totalmente abrazado a la ultraderecha, que vota en contra de una reforma laboral que es buena para España y que intenta boicotear fondos europeos que van a transformar la economía de nuestro país? Es todo lo contrario a ser un patriota. La política en España estará marcada hoy por una visita. Es el primer viaje a nuestro país del nuevo canciller alemán, de Olaf Scholz, que se va a entrevistar con Pedro Sánchez, almorzará con él. La economía, la pugna por la energía nuclear, la vacuna van a estar en la agenda de esta reunión, en que ambos líderes quieren potenciar una imagen: la vigencia de la socialdemocracia en Europa. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Es el primer viaje oficial del canciller alemán Olaf Scholz a España desde su toma de posesión el 6 de diciembre y es el primero desde que Alemania ha asumido la presidencia del G7, el grupo de las economías más grandes del mundo. La lucha contra las pandemias, la protección del clima y la defensa de las democracias son los pilares sobre los que pivotará la presidencia alemana y que se proyectarán en el encuentro con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Alemania admira las altas cifras de vacunación en España, mientras el canciller alemán apuesta por la inmunización obligatoria en su país. En cuanto a la protección del clima, Scholz se muestra contrario a desviarse del abandono de la energía nuclear, a la que no considera ni sostenible ni económicamente viable, y ahí encuentra a Sánchez como aliado frente a las pretensiones de la Comisión Europea y de Francia. Ambos mandatarios hablarán también sobre la próxima cumbre de la OTAN en Madrid y las relaciones con Rusia, un anticipo de la reunión que mañana mantiene Scholz con Jens Stoltenberg, el secretario general de la Alianza Atlántica. En esas negociaciones sobre Ucrania, España quiere jugar un papel esta semana, va a ir a Estados Unidos y se entrevistará con su secretario de Estado, el ministro de Exteriores, Álvarez. Hemos hablado con él aquí en la SER. Que estemos unidos en el diálogo con Rusia, pero que también, si es necesario, estemos unidos en la disuasión hacia Rusia. Son momentos de gran tensión, tenemos que trabajar todos para desescalar, pero si es necesario, también tiene que ser claro que daremos una respuesta todos los aliados conjuntamente. A las 8 de la mañana vamos a detenernos en explicar las cifras de la pandemia. Les decíamos que se ralentizan los contagios, que notifican las comunidades, pero esta mañana nos vamos a preguntar si todas las comunidades cuentan los mismos positivos, si aquí hay un criterio uniforme o sucede como ha sucedido con otras estadísticas desde que empezó el COVID, que se aplican criterios distintos, lo que cuestiona la manera en la que se registran los datos. Iremos también al Reino Unido para conocer las novedades, que las hay, sobre nuevas fiestas, que las hubo. En la residencia oficial del primer ministro de Boris Johnson, una fiesta más, según The Daily Mirror. Johnson resiste de momento y prepara bajas en su equipo para tratar así de frenar la oposición, que ya no es solo externa, sino que ha provocado maniobras en su contra en el propio Partido Conservador. Y seguiremos los primeros partidos del Abierto de Tenis de Australia sin Djokovic, que fue deportado ayer, pero con el estreno de Rafa Nadal en la pista. Eso y la victoria del Madrid en la Supercopa de Arabia marcan, Sampe, la crónica deportiva del lunes.
Y te empiezo, Ángels, por lo más reciente, que es el pase de Rafa Nadal a la segunda ronda del Abierto de Australia. Hace apenas 20 minutos se ha impuesto en su estreno al estadounidense Marcos Girón en 3 sets. Clasificados también Carlos Alcaraz, Pedro Martínez y Pablo Carreño en el cuadro masculino. Está jugando Carlos Taberner ahora el cuarto set contra el alemán Köpfer. El español le está perdiendo 2-1. Y más tarde jugarán Feliciano López contra el tenista local John Millman y Jaume Munar contra el ruso Karatsev. En el femenino se ha clasificado Sara Sorribes. Se ha impuesto a la belga Flipkens en 2 sets. Eliminada Cristina Buxa. Ha perdido también ante la belga Van Uytvanck. Está jugando ahora Nuria Parrizas el segundo set contra la rumana Irina Vara y la española ganó el primero. Y terminará la jornada Paula Badosa contra la australiana Amna Tomljanovic. Y del fútbol, el Real Madrid, como decías, es campeón de la Supercopa. Se impuso 2-0 anoche al Athletic. Suma la 12ª, a una se queda del techo de las 13 del Barça. Es lunes, es 17 de enero. Enrique García, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Todos los lunes son duros, pero si el de hoy se os hace especialmente cuesta arriba, os cuento que según los gurús del marketing, hoy es el lunes más triste del año. Es lo que llaman Blue Monday. Nació hace 15 años como una campaña de publicidad de una agencia de viajes británica. La campaña, ojo, la campaña decía que según varios estudios científicos, evidentemente nunca contrastados, hoy es el día más triste del año, así que la solución propuesta pasaba por comprarse un vuelo con esa agencia de viajes. Vale. El término se ha consolidado y hoy lo repiten muchas marcas con esa lógica. Si hoy usted está triste, no se preocupe porque tengo un producto para usted. Pues mira, voy a decir, si usted está triste, escuche la radio, ¿no? También vamos a vender nosotros nuestro producto. Claro que sí. Aunque de todas formas, frente a la tristeza, mejor reivindicar a Forges. Yo diría que sí, porque hoy Forges cumpliría 80 años, Google le dedica su Doodle, pero esta mañana quiero recuperar esto de 1976. Antonio Fraguas, el Forges, rey de la raza calé. Que es un pasodoble dedicado a Forges. Sí, eso es una canción del disco Forges Sound, es un homenaje que le rindieron Luis Eduardo Aute y Jesús Munarriz con la voz de Rosa León o de Teddy Bautista. Lo publicó un sello que se llamaba Ariola y esto nos decía Forges en este programa, en Hoy por Hoy, hace 8 años. Pues me hicieron un pasodoble, hicieron cosas además de mis personajes, canciones, y generalmente tiene mucha gracia porque hay 2 canciones que reiteradamente se ponen, que son Sillón de mis entretelas, sí. Una de ellas es, y la otra es Carcelero, que esa la cantaba Teddy Bautista. Bueno, siempre Forges, sin ninguna duda. ¿Qué tiempo nos espera hoy, Enrique? Pues heladas a esta hora en el interior de la península. Hay 9 comunidades en aviso amarillo por el frío. Vamos a tener tiempo estable en gran parte de la península. Vamos a tener sol, salvo en Canarias, donde va a llover en todas las islas. Habrá incluso tormentas y un día más calima. Hoy por Hoy, Ángels Barceló. Llevamos meses abriendo los informativos con datos de contagios y con diferentes indicadores, pero hoy vamos a comenzar deteniéndonos en algo que quizás muchos ya sospechaban, pero a lo que hoy pone cifra un informe. Hablamos de la desigualdad y cuánto ha aumentado el patrimonio de los más ricos desde que comenzó la pandemia, Enrique. Sí, la fotografía en España es la siguiente. 23 millonarios, 23, han visto crecer su riqueza casi un 30%, mientras que 1 millón de españoles ha caído bajo el umbral de la pobreza. Una imagen similar se repite a escala global. El 99% de la humanidad se ha empobrecido y el 1% se ha enriquecido. Son los datos que da un informe que publica este lunes Oxfam Intermón. Chira Valdés. La pandemia y las medidas económicas puestas en marcha para hacerle frente han ampliado la brecha de la desigualdad, según el último informe de Oxfam, que revela que mientras que los 10 mayores 1.000 millonarios han duplicado su fortuna con ingresos de 1.300 millones de dólares diarios, 160 millones de personas han caído bajo el umbral de la pobreza y el 99% de la población mundial ha perdido poder adquisitivo. Íñigo Macías es coautor de este informe. A diferencia de la gran crisis de 2008, los bancos centrales y los gobiernos de los países ricos han inyectado billones de dólares para salvar la economía, amortiguando el golpe para muchas familias. Pero una gran parte parece haber acabado en los bolsillos de los más ricos, que se han aprovechado del auge en los mercados bursátiles y otros activos. El resultado, más riqueza para unos pocos y más deuda pública para todos. Por eso, desde la ONG piden una mejor distribución tanto del poder como de los ingresos, porque calculan más de 21.000 personas mueren diariamente a causa de las diferentes desigualdades, una cada 4 segundos. Y ahora sí vamos con la evolución de los contagios durante el fin de semana.
Ya decíamos en portada que se ha ralentizado en la mayoría de comunidades. En el caso de Navarra cae por quinto día consecutivo, aunque en Cantabria y en Cataluña ha aumentado el número de pacientes con COVID que están ingresados en los hospitales. Esto en España. En Francia, el Senado aprobó anoche la norma que convierte el pase sanitario en pasaporte de vacunación, una medida que prácticamente impide la vida social a los no vacunados. Présenter un justificatif vaccinal pour accéder aux activités de loisirs, c'est-à-dire les restaurants, les débits de boissons, les foires, les séminaires, les salons. Lo explicaba así el ministro de Salud. A partir de los 16 años hay que presentar este certificado de vacunación para acceder a lugares de ocio como restaurantes, locales de ocio, ferias y transportes regionales. Finaliza así 2 semanas de intenso debate parlamentario con críticas de derecha e izquierda a esas palabras de Macron sobre fastidiar o joder a los no vacunados, con sesiones que se suspendían a mitad de la madrugada en un claro ambiente preelectoral. Tras decenas de modificaciones, la norma ha salido adelante en el Senado con el apoyo clave del Partido Republicano, que tiene la mayoría en esa Cámara. Francia lleva varios días registrando una media de 300.000 contagios. Italia está en unos 1.500 diarios. Allí los algo más de 6 millones de personas que no se han vacunado tampoco pueden acceder a la mayoría de espacios cerrados. En Italia, desde el 7 de enero, la vacuna es obligatoria para los mayores de 50 años, que son la franja de edad que está llenando las UCI en ese país, donde casi el 60% de los ingresados no estaba vacunado. Y parece que la medida está logrando el objetivo del gobierno porque se está acelerando la vacunación en esa franja de edad. Desde ese día, desde el 7 de enero, se han vacunado más de 800.000 personas en Italia. Y este sábado se registró, de hecho, un máximo de 92.000 primeras dosis puestas a los mayores de 12 años, cuando la media es de 76.000 al día. Roma, Joan Solés. En los últimos 10 días, desde que entró en vigor la obligatoriedad del certificado europeo para mayores de 50 años, 800.000 italianos han recibido la vacuna. Algunos centros han optado por permanecer abiertos incluso de noche para que así disminuyan las largas colas que se observan estos últimos días. Italia alcanza el 90% de su población mayor de 12 años vacunada en el peor momento de los contagios, que han aumentado un 68% en una semana y un 38% los fallecidos con COVID. Italia ha sido el primer país en hacer efectiva la vacunación obligatoria en una franja de edad, pero Austria va a ser el primer país en el que será obligatoria para toda la población. Desde finales de año sabíamos que se iba a convertir en el primer país europeo con la vacunación obligatoria y ayer el canciller le ponía fecha. Desde el próximo 1 de febrero, el 20% de austriacos que todavía no se han vacunado tendrán que hacerlo por ley. Y a partir de marzo se van a exponer a multas de 600 euros y hasta de 4.000 si la persona insiste en no inmunizarse. La media de vacunados en Austria está dentro de los estándares de la Unión, en torno al 80%, pero su gobierno ha optado por esta medida para evitar, como ocurre en Italia, que los no vacunados saturen los hospitales. Austria registró ayer un récord de contagios diario, casi 16.000, aunque la presión hospitalaria es baja, especialmente en cuidados intensivos. Donde sí están subiendo los contagios es en Alemania. Allí el ministro de Salud decía ayer que la estrategia pasa porque los ciudadanos se hagan varios test a la semana, incluso diarios, si han tenido contacto con un infectado. Palabras del ministro en una entrevista donde decía que Alemania no puede permitirse medidas más flexibles como en España porque ellos tienen mayor porcentaje de no vacunados, en torno al 30%. Y punto y aparte, en el relato de la pandemia es la situación que está rodeando desde hace semanas al gobierno británico. Mientras aumenta la presión hospitalaria en ese país, aumentan también los escándalos de las fiestas que el gobierno celebraba de forma clandestina, mientras que los británicos guardaban una estricta cuarentena. Hoy tenemos novedades. La prensa británica publica datos de otro encuentro en Downing Street, una despedida de un asesor de Boris Johnson los días antes de la Navidad de 2020. Pero la estrategia del gobierno británico pasa, según ha publicado la prensa este fin de semana, por dimisiones de segunda línea, dimisiones de asesores de Johnson para calmar los ánimos. Para el presidente del Partido Conservador, el partido de Boris Johnson, el primer ministro británico no debe dimitir. Bastaría con que diera explicaciones. Pero para el líder laborista Keir Starmer, ya no hay explicaciones que valgan. Johnson dice, violó la ley y esas fiestas tienen que... y habla de fiestas a escala industrial. La crónica política de la semana comienza con los ecos del Congreso del PP, que ayer lanzó la candidatura de Fernández Mañueco a la Junta de Castilla y León. Y he cumplido, y ahora digo, vamos a seguir bajando los impuestos
especialmente en el mundo rural. El PP está instalado en el marco de que es el partido que defiende la ganadería frente a un gobierno central que la maltrata. Es la narrativa con la que han iniciado esta pre-campaña, en la que los sondeos le dan la victoria en un territorio en el que ganó el PSOE en 2019. Hoy ABC, también el norte de Castilla, publican 2 sondeos que dejan al PP a 2 escaños de la mayoría absoluta, por lo que necesitarían del apoyo de la ultraderecha para seguir gobernando, y Ciudadanos podría quedarse fuera de la Cámara. Una clave de estas elecciones será el papel de la plataforma España Vaciada, que hoy va a presentar a sus candidatos a estos comicios. Valladolid, Mario Alejandre, buenos días. Buenos días. La confección de esas listas ha dejado los primeros problemas para esta plataforma, que concurre en 5 de las 9 provincias. El movimiento con más poso es Soria Ya, que funciona desde hace más de 2 décadas como altavoz de los problemas que afectan a ese territorio. El resto de candidaturas presenta algunos perfiles llamativos. Por ejemplo, en Valladolid, de los 18 nombres que integran la papeleta, 14 corresponden a rebotados de Ciudadanos. El cabeza de lista de Salamanca tuvo que borrar su perfil de Twitter entero, que estaba plagado de me gustas a cuentas de contenido pornográfico. La falta de tiempo para articular sus propuestas y la falta de conexión con el electorado en la mayoría de circunscripciones plantean serias dudas sobre el impacto que tendrá este movimiento el 13F. Y con estos compases de precampaña, hoy el PSOE reúne a su ejecutiva. Inma Carretero, buenos días. Buenos días. La ejecutiva socialista aprueba hoy las reglas del juego de la convivencia en Ferraz de la vicesecretaria general Adriana Lastra y del secretario de organización Santos Cerdán. La número 2 del PSOE dejó de ser portavoz tras la crisis de gobierno el verano pasado, y en su entorno dijeron entonces que sería una vicesecretaria plenipotenciaria. Pocos en el partido dieron crédito a este planteamiento, porque en la tradición socialista la figura con competencias claras es la del secretario de organización, que es el que se reserva fundamentalmente el control de los territorios. El reglamento de la ejecutiva que se aprueba hoy definirá qué competencias tendrá la número 2, que fue una figura clave en la consolidación de la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez en el Congreso. Tiene ahora un perfil público más desdibujado, y lo que está por ver es cuál será su papel interno en la organización del nuevo ciclo electoral. Y de la crónica internacional, hoy comienza a despejarse el nombre de quien será la nueva presidenta del Parlamento Europeo después de la muerte la semana pasada de David Sassoli. En Bruselas, Griselda Pastor. Esta tarde sabremos si es posible una segunda vuelta en el camino hacia la presidencia del Parlamento Europeo, porque mucho depende del Grupo Socialista, cuyas negociaciones con el Partido Popular inquietan al ala más izquierda y humanista de la Cámara Europea, porque la candidata, mujer sí, no solo ha votado de forma sistemática contra el aborto, sino también contra el derecho a la planificación familiar, lo que en la práctica viene a avalar las políticas y manifestaciones en muchos estados europeos de la ultraderecha y también de los católicos radicales, y que vuelven de forma sistemática en las batallas de derecha contra izquierda, un problema para los socialistas europeos, que hoy tendrán que tomar su decisión. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.